Y el país integra saludos cordiales, seguimos con más información. Y desde la Asamblea se defiende su decisión de negar y archivar la ley denominada antipillos o también la ley de lavado de activos. Esto que una vez que el gobierno nuevamente reiterara y enviara hasta acá, hasta la legislatura, esta normativa. Desde algunas bancadas e integrantes se ratifica que esta decisión lo que busca es proteger al pueblo ecuatoriano. De ahí la decisión también de negarla y archivarla. A propósito de esto, Mariana Yumbay desde Pachacuti y Jorge Peñafiel de Construye se pronunciaron y han dicho que el gobierno lo que pretende es clavar un nuevo impuesto a los ciudadanos. Escuchemos lo que señalaron. Bueno, me parece un tanto desacertado devolvernos tal vez para tratar, eso ya no se lo puede hacer, nosotros ya lo archivamos, así que no hay vuelta atrás. Esa iniciativa de ley de urgencia económica que pretendía una vez más meter las manos en el bolsillo de los ecuatorianos porque se estaba imponiendo un impuesto para los que adquieren un vehículo, ¿no es cierto? Para todos aquellos que compran vehículos usados tenían que pagar un impuesto, se elevaba esto de manera que era una metidura de manos a los bolsillos de los ecuatorianos, así que por eso precisamente nosotros ya resolvimos archivar y es lo que procede, y no hay vuelta atrás. Ha señalado que no se llevó el trámite ordinario, es decir, los dos debates. Ahí está totalmente equivocado. Sería muy importante que los asesores del presidente o de quienes están argumentando esto lean la norma constitucional, lean la ley orgánica de la función legislativa y ahí está claramente establecido el procedimiento al cual nosotros nos hemos sometido. Nosotros como legisladores no podemos hacer contrario a lo que dispone la norma constitucional y la ley orgánica de la función legislativa. Ellos han señalado que esperarán hasta el 8 de diciembre, que era la fecha en la cual la Asamblea tenía que remitir la aprobación, el archivo, y en este caso han dicho que como no se da esto, entraría por el Ministerio de la Ley. ¿Es posible? Mire, con el presidente actual ya ha ocurrido un desastre jurídico con lo de la vicepresidenta, así que no nos podemos sorprender que pueda ir nuevamente contra la norma constitucional, contra las normas jurídicas ya existentes y pretenda hacer otra aberración jurídica. Es posible, pero ya respetamos por nosotros como la primera función del Estado, actuaremos en el marco de la Constitución de la República, en el marco de nuestras competencias también previstas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Por qué el gobierno insiste en este proyecto de ley? Bueno, habría que preguntarle, pero para decir que esa ley beneficia al pueblo ecuatoriano, no beneficia. Como acabo de señalar, se impone un impuesto que va a terminar afectando a todos quienes adquieren los vehículos de carros usados. Y de ahí no hay otras disposiciones que contribuyan con el título que dice lavado de activos. Yo no encuentro algún articulado que realmente contribuya al título de esta iniciativa. Ahora, si quiere realmente contribuir, mejorar todo el control de lavado de activos y acabar con este delito desafortunadamente que se comete a diario, hay alternativas. Reforme la ley de lavado de activos que hace poco habíamos aprobado también aquí, ¿no es cierto? ¿Era riesgoso, por ejemplo, darle superpoderes a la UAFE, que además el presidente proponía ser él quien designe al director de esta institución? Mire, posibilitar aquello era romper con lo que dice la norma constitucional. Aquí hay una unidad jurisdiccional, hay un sistema de administración de justicia ordinaria la que es encargada de dar seguimiento y trámite y sancionar y todo lo demás. Ellos querían crear otra institucionalidad, eso no es posible. Si se posibilitaba aquello, estaríamos también yéndonos contra la norma constitucional. Y nosotros como legisladoras tenemos que precautelar aquello también y actuar en el marco de lo que dispone la norma. ¿Tienen algún otro proyecto de ley o tienen alguna otra reforma que pueda reemplazar este proyecto del gobierno? O sea, una propuesta suya que pueda reemplazar esto de la ley del gobierno que es antilavados. Mire, nosotros no hace mucho aprobamos la reforma a la ley más bien aprobamos la ley de lavado de activos, entonces recién entró en vigencia. A nosotros nos parece más bien
tal vez una actuación que desdice muchísimo desde el Ejecutivo. Ellos deberían haber previsto y analizar de manera integral si querían fortalecer esa normativa. En ese sentido, ahora, después de haber entrado en vigencia, mandar esta propuesta que en nada contribuye me parece totalmente absurdo. Por nuestra parte podemos analizar, no estamos cerrados para armar una propuesta para fortalecer esta normativa, porque todos estamos de acuerdo con acabar con este delito de lavado de activos, pero más allá de eso, hay órganos que tienen que empezar a actuar. La misma superintendencia de bancos, de UAFE, la Contraloría, o sea, hay tantas entidades de control que no están cumpliendo con sus funciones. Bueno, el gobierno le llaman ley antipillos, ley con el combate al lavado de activos, algo que es evidentemente equivocado. Titular una ley no significa que vaya a regular ese elemento. Vemos en la ley que el único objetivo que tenía era precisamente el de imponerle al Ecuador, a las familias ecuatorianas, un nuevo impuesto a la venta de vehículos usados. Verdaderamente un despropósito. Estamos ante una crisis multifacética, integral, en temas de seguridad, de empleo, de apagones. El día de hoy incluso se ven ya crisis sociales muy profundas, falta y abandono del Estado en varios sectores de la sociedad. Clavarle, meterle, imponerle otro impuesto al país es casi que un acto criminal. Nosotros creemos que esa ley tenía que ser negada de plano, eso sucedió. Evidentemente lo hicimos en base al artículo 140 de la Constitución, que establece claramente que los trámites para las leyes económicos urgentes será el ordinario. Y ante esa realidad se puede perfectamente archivar en primero o en segundo debate. Ahora, lo que el presidente está haciendo, que es devolviendo la ley, eso no consta en la ley. Eso no está en la ley, no está en la Constitución. Devolver una ley negada no se puede, está negada por el propio concepto de lo que significa estar negada. Y por otro lado, si pretende enviarla al registro oficial, lo único que podríamos identificar en esta situación es que el presidente no le interesa cumplir la Constitución. Una violación clara a la Constitución, a la ley, y además una posible abrogación de funciones según las declaraciones del propio secretario de la Asamblea Nacional. Es decir, ¿el gobierno podría tratar que ingrese por el Ministerio de la Ley este proyecto fue negado? Eso lo ha dicho, pero repito, eso sería un precedente gravísimo para la democracia ecuatoriana, para los principios de la Constitución y sobre todo para una independencia de poderes clara. Aquí la independencia de poderes no solamente está en hacer distintas cosas, sino de respetar lo que las funciones del Estado realizan, cada uno en su ámbito de acción. Decir en este momento que no es legal la negativa y el archivo de una ley es evidentemente desconocer la ley, desconocer la Constitución y lo que es peor, irse en contra de ella, que es todavía mucho más grave. Precisamente el gobierno ha mencionado que no se ha dado el tratamiento adecuado, que debía que hacerlo en 2 instancias y se lo hizo en 1. No, leamos la Constitución, es un tema de leer y entender, esa es un poco la diferencia entre lo uno y lo otro, ¿no? El artículo 140 de la Constitución dice que el trámite de las leyes económicos urgentes será el ordinario, taxativamente lo dice, a excepción de los plazos. No estamos hablando de los plazos, estamos hablando del trámite. Por tanto, se debe aplicar lo que regula el trámite ordinario. ¿Cuál es? Que en primero o en segundo debate, de acuerdo al 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, puede ser archivado y negado. Por tanto, eso fue presentado, fue hecho en el Pleno de la Asamblea Nacional y ya se emitió el pronunciamiento. Desconocer un pronunciamiento de una función del Estado es algo muy grave y todavía más cuando no existe fundamento legal y peor constitucional. Insistir en una ley que, por ejemplo, la propia Asamblea ya aprobó una ley de lavado de activos. Insistir en otra normativa. Es que no es de lavado de activos esta. Eso es lo que nosotros sostenemos. Lo que trataba era temas relacionados al impuesto a los vehículos usados. El tema del supuesto fortalecimiento de la UAFE, que lo que hacía nada más era otorgarle facultades omnímodas, facultades extraordinarias. Hablaba de las criptomonedas, que no decía realmente nada, porque las criptomonedas no pueden ser reguladas de la forma en la que pretende hacerlo el presidente. Y hablaba del tema de las sociedades
deportivas, anónimas deportivas, que pretendía reconocerlas. ¿Qué tiene que ver eso con el lavado de activos? Perdóneme, ¿quieren combatir el lavado de activos? Es muy simple. Ya pueden en este momento, la UAFE conoce de los patios de vehículos que realizan actividades dudosas, por decirlo menos, o injustificadas. ¿Por qué no lo utilizan ya la información que tienen? Los patios de los vehículos usados ya reportan con la normativa actual a la UAFE. Es decir, ellos ya saben quién mueve el dinero. Lo que quieren hacer es utilizar esta ley, ponerle cualquier título rimbombante y con eso justificar un impuesto nuevo a las familias ecuatorianas. Esta ley antipillos hay que recordar que fue entregada por el gobierno al legislativo el pasado 8 de noviembre, pero el 27 de ese mismo mes el Parlamento notificó que había negado y archivado esta propuesta. Nosotros vamos a estar atentos cuál es la decisión, si hay más reacciones sobre este tema. Recordemos que nuevamente el gobierno insistió y devolvió hasta acá, hasta la legislatura, este proyecto de ley. Con esto retornamos. Corape informa.